Vamos a hablar de comercio internacional. Bueno, mira vos, PSOA. PSOA. Vamos a hablar desde Argentina, ¿no? Y esta posibilidad de ver cómo la aduana es ese nexo y qué tiene que ver el papelerío y esto que decimos cuando hablamos con gente del exterior, ese papel que se necesita de manera más urgente y que tendría que ser ¿Electrónico? casi electrónico, pero bueno, para que nos explique esto, vamos a poder hablar esta tarde con Silvia Notte. Ella es directora en ESN Jurídico y Aduanero, abogada en Comercio Exterior y conductora del podcast Aduana 360. Muy buenas tardes, señora Silvia, Iván Juárez, Oscar Urrutia, gracias por esta posibilidad que nos da de hablar con usted y de conocer un poquito más de esos papeles que parece que a veces no llegan. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, perfecto. Un gusto de que nos permita hablar con usted y poder sacar a estas cositas a la luz. Por favor, el gusto es mío y un saludo para ustedes y toda la audiencia, además. Silvia, estamos hablando de comercio internacional y hoy nos está tomando una nueva radio en Colombia, así que estamos haciendo comercio internacional con Colombia. Así que muy loco. Bueno, Queremos conocer un poquito de estos papeles o de estos hechos o de algunas cosas que usted ha hablado, por ejemplo, algunos temas que habló el otro día o hace un tiempito con Facundo Nanis de YPF Agro o cuando habló con el señor Centurión de Aduanas. ¿Cómo se llega a trabajar en aduana? bueno, hoy la aduana ha cambiado mucho a relación de cómo nos veníamos manejando en lo que tiene que ver en la tramitación, en las importaciones, en los certificados que se necesitan para exportar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy lo que se está logrando es tratar de resumir la mayor cantidad de trámites posibles, porque eso lo que hace que abarate el costo, ¿no? Porque cada trámite tenía un costo, una burocracia, implicaba un tiempo donde las empresas tenían que invertir para poder obtener ese famoso certificado, ya sea de lo que era importación o de exportación, para poder manejar y cerrar la carga, ¿no? Entonces todo eso se fue recortando y hace que las empresas ganen tiempo y en comercio exterior, Rodolfo, el tiempo se convierte en plata, ¿verdad? Señora Silvia, Iván Juárez la saluda. ¿Cuánto Hola, tiempo Iván. más lleva definir qué vamos a hacer con todos estos temas aduanales? Más allá de que usted dice que se avanzó, ¿cuánto más nos falta para hacer ese papel libre entre los países vecinos y el exterior? A nivel Mercosur, Iván, creo que estaríamos en general en una vía bastante rápida, ¿no? Porque estamos hablando justamente del Mercosur, ya tenemos canales donde a través del certificado de origen, y convengamos algo, el certificado de origen ya al ser digital, eso generó bastante rapidez en todo lo que tiene que ver de Impo y Expo en los países integrantes del Mercosur. Ahora, lo que tiene que ver con el exterior, con otros países, Europa, llámese China, Oriente, ¿no? Ahí el trámite, si bien se ha recortado bastante, todavía nos falta un poco, pero creo que fue un avance bastante bueno para que las empresas, tanto para la Expo como para la Impo, puedan agilizar, y el agilizarse generó costos, ¿no? Menos, inferiores. Las nuevas autoridades políticas con respecto al tema aduanal han tomado cartas en el asunto para poder decir, bueno, empecemos a ser parte del mundo. Sí, 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 sin ninguna duda, porque, a ver, se trabajaba en un sistema bastante complejo, bastante restrictivo, y las empresas lo que planteaban era, está bien que paguemos impuestos, pero lo que queremos es generar rápido los trámites,
¿Por qué? Porque cuanto más rápido se tramita, más rápido y más cantidad de cosas se pueden o exportar o importar en forma temporal para producir. Entonces, era un sistema que estaba bastante trabado a nivel trámites, a nivel operacional, si se quiere. Entonces, lo que se generó es recortar toda una serie de circuitos para que las empresas lo hagan mucho más ágil, ¿no? Cuando hablando, o en la nota que yo pude observar, hablando con el señor Facundo Nanis, usted hablaba de la frutilla del postre, perdón, y entendemos que eso era el cepo. Hoy sin el cepo, ¿qué se agilizó o se siguió en la misma línea y todavía hay cosas que son necesarias regular para poder hacer ágil este trámite? Bien, yo lo que creo que el cepo no le genera agilidad a nadie, todo lo contrario. El cepo, cuando por allá arrancó en aquel año 2011, si bien en otra administración, por ejemplo la de Macri, lo trató de recomponer, pero lo que el cepo generaba era justamente una de las grandes burocracias. Yo creo que las empresas, si tienen su dinero, por supuesto cumpliendo toda la normativa aduanera, ¿no? Ya sea para una IMPO, una Expo, las empresas tienen que tener su libertad para negociar con el exterior, para comprar, para vender, y el cepo era una obstrucción. O sea, fíjate, Rodolfo, que ni los agentes de carga a la hora de pagar el flete podían manejarse libremente. Entonces eso generaba también todo un conflicto, porque no solamente los importadores tenían que renegociar sus deudas con el exterior, sino que hasta el propio agente de carga, que era el que te ponía el flete. O sea, era una cosa tan, tan absurda, ¿no? Entonces, eso lo que hizo fue justamente abrir mucho más el mercado. Sí, realmente uno escucha las noticias y parece que todo se va encaminando. Lo que pasa es que a veces algunos vericuetos técnicos a veces hacen que se demoren algunas cosas. En buena hora que siempre hablábamos, ¿no?, de que un contenedor despachado en Uruguay 3 días y nosotros 14. Sí, bueno, eso pasaba también hace 20 días con unas últimas resoluciones donde por ejemplo, si vos hacías cualquier empresa que hacía importaciones, dependiendo del producto, había resoluciones que había que darle traslado a cámaras, por ejemplo, cámaras de la moto, cámaras del juguete, para que intervengan en una verificación. Si bien es cierto, muchas veces ni iban, pero la cosa era bastante loca, porque vos decías, ¿cómo puede ser que un ente privado regule o tenga que presenciar una verificación cuando en realidad el organismo de contralor es la aduana? Claro. ¿Qué tenía que hacer una cámara verificando a una empresa privada? O sea, o estando en una, digamos, en una actitud de opinión, si para eso está la aduana, ¿qué tanto más de disposición legal tiene una cámara contra un organismo que en este caso es la aduana? Bueno, todo eso se derogó a buena hora, porque ya te digo, si bien no estaban yendo, no se concurría mucho, pero la disposición estaba, la normativa estaba planteada. Eso como para darte un ejemplo, ¿no, Rodolfo? Sí, muy claro. Hagamos un giro y volvamos al inicio. 360. Esto 360, tal cual, porque vamos a hablar de eso. Porque al que le apasiona la radio, al que le gusta, ¿cómo llega a Aduana 360? Bueno, ahí fue todo un tema que lo charlamos en el estudio, porque somos un estudio que tenemos 30 años en el mercado. Entonces dijimos, todo está funcionando hoy al compás de lo internacional, de la tecnología, de las redes sociales, del canal de YouTube como tienen ustedes, ¿no? Entonces dijimos en un momento, el fuerte nuestro del estudio es trabajar en el interior, porque trabajamos con muchas empresas del interior. Y muchas veces, Rodolfo, la información no llega tanto al interior o tan rápido al interior como de repente puede llegar, no sé, en algunas provincias, en Buenos Aires. Entonces
nos pareció propicio porque incluso nos pasa que muchas veces los clientes nos dicen, Silvia, ¿nos comentás esto porque tal cosa no sé? ¿O cómo puedo saber esto? ¿O cómo puedo saber lo otro? Entonces, en un momento nos pareció oportuno decir, bueno, vamos a organizar un canal donde hacemos entrevistas, donde yo aporto notas desde mi humilde conocimiento en esto del comercio exterior para acercárselo a distintas empresas, a todos los gremios y al que le guste el comercio exterior como nos gusta a nosotros, y estar un poco actualizado de todo esto. Por eso dijimos, bueno, vamos a hacer un canal y vamos a ir transmitiendo todo, de a poco todos los conocimientos, entrevistas, ¿no? Eh, creo que iba por ahí. Cuando me surgió la idea, Gustavo Alves, el director del Observatorio de Comercio Internacional, que interactúa con nosotros y trabaja, él gestiona este tipo de eventos y me pareció oportuno compartírselo porque también, o sea, otra alternativa más de visualizar lo que ustedes hacen. Exacto, exacto, porque hoy el comercio exterior, Rodolfo, a diferencia de otros años o de aquellos años cuando yo empecé, es mucho más ágil, hay mucha más relación, se maneja de una manera, digamos, es mucho más expeditivo, ¿no? Hoy lo primero que una empresa cuando va haciendo sus primeros pasos ya está pensando en cómo internacionalizarse o cómo llegar al exterior o cómo poder, Silvia, muchas veces nos preguntan, me dice, Silvia, yo produzco todo esto, ¿cómo puedo hacer para exportar a tal lado? Pero mira que produzco poco, ¿puedo exportar? Y vos fíjate que ya tienen el comercio exterior a flor de piel. Y cosa que me parece bárbaro, ¿no? Porque yo creo que hoy para exportar o para importar no hace falta ni tener 200 empleados, ni una capacidad productiva terrible, simplemente tener una mínima organización chiquita y con eso arrancás. Entonces, por eso creo que es tan fuerte hoy el comercio exterior, ¿no? Es tan valioso para una empresa. Bueno, convengamos que la tecnología ha hecho que todas esas cosas pudieran, entre comillas, volar. El otro día hablamos con la gente de Ferromex. Ajá. Y nos decía que sale el contenedor desde una playa de maniobra en México, cruza la frontera y nadie lo para. ¿Pero por qué? Porque están hechos todos los controles y si vos hiciste Exacto. algo, vas preso. Total, totalmente, Entonces, ¿eso qué hace? totalmente. Que no le vas a errar en nada porque sabes lo que te pasa. Claro, es que es así, tal cual. De hecho, fíjate que, Rodolfo, o sea, tenés todo un sistema. Lo mismo pasa que, por ejemplo, cuando llegás acá a los contenedores, que tenés el precinto digital, todo lo que es el sistema de GPS en los camiones, ¿no? Donde vos constantemente se está todo monitoreando esto. Entonces, de hecho, yo creo que, por ejemplo, a nivel Argentina, la pandemia, dentro de todo el desastre que generó, a nivel tecnología, la pandemia, digamos que vino a traer ciertos planteos donde vos hoy ganás mucho más tiempo, en el caso de, por ejemplo, comercio exterior. ¿Por qué? Porque hasta incluso las reuniones muchas son virtuales. Entonces eso hace que tal vez presidentes de empresas o los dueños de las empresas les quitaba tiempo porque o tenían que viajar sí o sí, porque hasta había un momento de la negociación que se podía hacer por teléfono, pero había un momento que tenías que estar presencial. Entonces, creo que la tecnología hizo su parte y ahora buena, ¿no? Sí, creo que verdaderamente uno lo entiende así, que la pandemia verdaderamente agilizó un montón de trámites, de circunstancias que, o sea, no eran visibles. Seguramente estarían las Exacto. herramientas, pero no eran visibles y hoy, bueno, hoy tenemos esa posibilidad de tenerlas, de usarlas, de interactuar con ellas y de crecer, porque de eso se trata. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que eso, bueno, hizo a donde los que, por ejemplo, somos del comercio exterior de otra época, donde era la época del papel, la época cuando yo empecé a estudiar en la escuelita de la aduana, no teníamos el sistema, digamos, el nomenclador en el sistema, era el nomenclador papel. Entonces, todo esto vos lo ves hoy, todo este paralelo, y decís, wow, es terrible, ¿no? Apretás un botón que si bien yo mantengo la teoría, por ejemplo, cuando hay que clasificar un producto, mantengo la teoría de clasificarlo, tener el producto en la mano,
e ir por posición, ¿no? Porque viste que a veces el sistema no es todo tan perfecto. Y de eso te enterás cuando llegás con la margarita al puerto y tenés frente a frente los verificadores. Entonces, creo que hay cosas que hay que acompañarlas un poco, pero sí la tecnología hizo y lo suyo y a buena hora, ¿no? Volviendo al tema laboral, ¿se niegan algunos a reconocer esto de casi inteligencia artificial? Bueno, es espectacular tu pregunta, Rodolfo. Mira, en lo que es materia de comercio exterior, la inteligencia artificial para clasificar un producto, yo ni la tomo en cuenta. Porque, bueno, no hay exactitudes, no sé para dónde apunta, no sé bajo qué estructura está tomada y está armada esa inteligencia artificial. Porque no nos olvidemos que para clasificar una mercadería hay que ser, es como un cirujano, tiene que ser preciso. Si bien es cierto, hay productos que tienen su posición propia, pero hay productos que entran por los demás, entonces hay que ver cómo entra por los demás, o sí o no. En cuanto al tema de derecho, están habiendo plataformas como para ir viendo, bueno, a ver un juicio o esto va por acá. Yo tampoco soy muy adepta a todo eso, sí como para pruebas, ver, mirar, leer un poco, pero de nuevo, yo creo que la jurisprudencia, la doctrina, el horas de sentarse a mirar, a leer, creo que hoy me parece que es lo mejor. Creo, a mi humilde opinión, ¿no? O sea, de vuelta, una cosa es para materia de consumo, como para ver, decir, bueno, a ver, tengo todo el trabajo armado, lo tiro por inteligencia artificial y tomar un paralelo, ¿no? Y ver si iría o no, pero no como un elemento definitivo tomar la inteligencia artificial, ¿no? Yo Eh, al menos es mi humilde opinión, Rodolfo, ¿eh? no, está bien, era una pregunta que te había hecho Iván y me parecía fundamental. Ajá. La consulta que sigue, ¿por qué se llega al comercio internacional? Alguien que estudia abogacía, ¿qué le hace clic para decir, voy a estudiar comercio internacional? Bueno, en el caso mío empecé al revés, empecé estudiando para la carrera de despachante de aduana. En ese momento, cuando yo arranqué para lo que era el despacho de aduana, era el que estaba en comercio exterior, era una actividad muy, digamos, de élite, si se quiere. Era una actividad donde requerían tener conocimientos de idiomas, estar muy preparado, no entraba cualquiera a una empresa a trabajar de comercio exterior. Y en este caso, bueno, cuando yo empecé era algo que siempre me despertó curiosidad, porque como estudiaba inglés, ya estaba muy avanzado en el estudio de inglés, entonces siempre todo lo que era internacional me despertaba curiosidad. Ahí donde me surgió, dije, bueno, me parece que yo salía del secundario a los 17, 18 años, dije, bueno, me parece que me voy a meter en todo, sin tener ninguna antecedente en mi familia, ¿no? Porque mi familia venían de lo que era la arquitectura, ingeniería, nada que ver a comercio internacional. Y bueno, en ese momento tenías dos opciones, o ibas a la escuelita de la aduana rindiendo un examen, o a una institución privada. Como a la institución privada yo no podía hacer, porque en ese momento eran muy caras y no tenía los recursos para hacerlo, entonces, por supuesto, me preparé los 3 meses y fui a la escuelita de la aduana y rendí el examen para entrar. Y ahí es donde empecé, se me dio la oportunidad de entrar en un grupo, una empresa multinacional de cadeta, hacía cadetería en comercio exterior, y ahí donde fui aprendiendo era realmente, es apasionante, porque que vos te puedas comunicar y puedas relacionarte con empresas desde Francia, Alemania, China, no sé, de Estados Unidos, Colombia. Es apasionante el comercio exterior porque vos vas aprendiendo a lo largo de los años cómo incluso mueven las aduanas de otros países y tener posibilidad de conocer aduanas de otros países, también eso enriquece. Y a la hora de que, por ejemplo, vos se lo tenés que trasladar a tus clientes para justamente no cometer errores,
porque también siempre digo, Rodolfo, Iván, que los errores en comercio exterior se pagan y se pagan caros. En dólares. En dólares, exacto. Entonces, eso se trata también, porque no solamente es decirle a las empresas, mira, podés ir por acá o sí, tenés la vía por allá o podés hacer lo otro, pero también está todo el marco normativo para justamente reducción de costos, es que no entren en juicios, no tengan ninguna demanda. Entonces son un paquete de cosas que hay que tener en cuenta e ir guiándolo a la empresa que quiere iniciarse y la que no también por a veces por apresurados o por no reparar en ciertos detalles cometen errores. Entonces ahí es donde yo empecé y después sí me volqué al derecho, ¿no? Y el derecho, bueno, es otra actividad realmente apasionante porque vos volcás el derecho, que es el derecho aduanero y tributario aduanero, lo volcás al comercio exterior. Y es apasionante porque cuando una empresa lo lleva prolijito, duerme tranquilo. Ahora, a veces cuando no son tan prolijitos y a veces no duermen tan tranquilos, ¿no? Sí, yo creo que uno de los temas internacionales del comercio exterior fue con Chile con respecto al barco ese que quedó varado, en el cual las empresas de seguros, algunos no se hacían cargo, la dueña de la empresa tampoco, y bueno, y China se quedó sin hacer la esas. fruta. Claro. Sí, y los productores sin cobrar. Claro, Y también, porque fue productores, una exacto. cadena. Entonces ahí está parte del Exacto. comercio exterior con las normativas y la parte legal. Exacto, total, tocaron un tema interesantísimo, porque ahí se da, ¿viste cuando los abogados decimos la letra chica? Claro, ese es el tema. Es que nunca iba a pasar Exactamente, eso. exacto. Entonces ahí donde se produce un bache, cuando por ejemplo una empresa, nos ha pasado incluso, ¿cuántas veces ha pasado acá en el estudio, para exportación como para importación? Porque en exportación, mira, si no sé si te permitís 2 minutitos, te cuento una anécdota muy rápida. No sé si tenés 2 minutitos, te lo puedo comentar, Sí, 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 Rodolfo, sí, sí, Iván. sí, sí. Bien, nos ha pasado en una exportación. Se estaba exportando una estación de servicio de lo que es GNC, ¿no? Resultó ser que en el depósito fiscal donde se había consolidado toda la estación de servicio en distintos contenedores, resulta ser que un surtidor quedó abajo. O sea, no lo consolidaron, no entró al contenedor. Cuando esa estación de servicio llega a Pakistán, resulta que se hace todo el desconsolidado, claro, no se podía terminar de montar porque faltaba un surtidor. Bueno, moraleja, estaba todo asegurado. ¿Dónde está el surtidor? ¿Dónde está el surtidor? Bueno, el depósito fiscal decía que nunca había llegado ese surtidor. Bueno, la aseguradora no quería pagar porque se echaban la culpa. No, eso se quedó abajo, quedó allá, se perdió. Era imposible que se pudiera perder un surtidor. Y tampoco un enano no se lo había llevado. Claro, entonces, ¿qué pasaba con el surtidor? Y nadie quería pagar este perjuicio. Entonces ahí es donde uno entra directo con el derecho, que por supuesto la empresa aseguradora tuvo que pagar el surtidor, ¿no? Eso es indudable, y tuvo que pagar todos los gastos y volver a enviar, hacer una exportación nueva y enviar ese surtidor. Se pagó absolutamente todo acá. Entonces, por eso te digo que viene la letra chica de esto, cómo lo contrato, cómo no lo contrato. Lo mismo pasa, por ejemplo, con importaciones. Nos ha pasado que una empresa, un cliente nuestro, trae todos los productos de tecnología, mouse, teclados y una serie de cosas. ¿Qué sucedió? Eso que entró en un depósito, ese depósito se inundó con una tormenta, una lluvia, se inundó y la mercadería flotaba toda por el aire, digamos, ¿no? Se perdió absolutamente todo. Entonces la compañía de seguro dice, yo no pago porque empiezan que la lluvia, que la humedad, que el granizo y una serie de cosas. Entonces, por eso te digo que cuando uno interviene en el comercio exterior son distintos los actores que intervenimos y siempre digo que la frutilla en este caso es la parte legal. ¿Por qué? Porque por sobre toda la organización del comercio exterior está la parte legal de los recaudos, que hay que decir, mira, esto sí, esto no, hay que tener cuidado con esto, chequearon lo otro, para que dentro de todas
digamos, las eventualidades que puedan llegar a surgir, dentro de todos estén tranquilos, ¿no? Silvia, se nos terminó el bloque. Verdaderamente agradecidos por los conceptos, por los datos, por la información que nos dio a nosotros, que nos dio a la audiencia, para seguir conociendo y seguir creciendo. Desde Vías Argentinas, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Perfecto, les agradezco a ustedes, es un gusto, un saludo muy grande y grande también para la audiencia. Gracias. Un cariño grande, gracias. Gracias, buen fin de semana. Nos vamos a la Igualmente. tanda, Nacho.